Bueno, estamos cerrando la semana, una semana en la cual hemos hablado en diferentes momentos del tema de los fertilizantes en México. Bueno, hemos hablado muy ampliamente de lo que está en la ruta judicial que tiene que ver con la compraventa de agronitrogenados. Lo que pasó con Fertinal, esta investigación que está en curso en la Fiscalía General de la República sobre estas decisiones que se tomaron el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto con estos dos capítulos muy importantes, la situación judicial por la que atraviesa el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, también el empresario Alonso Ancira, que se encuentra detenido en España, como sabemos, y bueno, esa es una parte importantísima de lo que hemos hablado a lo largo de esta semana. Hablamos también de un proyecto que está impulsado desde el Banco Alemán, según nos contó Arturo Moya, el ingeniero director de Gas y Petroquímica de Occidente, que estuvo aquí hablando de ese proyecto en Topolobampo. Y bueno, se ha abierto una discusión en este programa a lo largo de la semana, se ha abierto un debate, porque primero escuchamos a Arturo Moya hablar de este proyecto, de esta inversión que se calcula podría traer a México cerca de 5,000 millones de dólares para los próximos años, para desarrollar precisamente en Topolobampo esta planta de fertilizantes. Y bueno, escuchamos las características del proyecto ampliamente. Después tuvimos una solicitud de espacio y de réplica en voz de Gerardo de la Peña Avilés, exdiputado que, rechazó que fuera buena idea hacer esta planta de fertilizantes en ese lugar de Sinaloa. Después también Tatiana Cloutier, la diputada federal, solicitó este espacio para exponer su punto de vista. La escuchamos ayer, y cuando Tatiana Cloutier habló de este proyecto, de este proyecto en Topolobampo, Sinaloa, mencionó los nombres de Francisco Labastida y de Maloba, los dos exgobernadores de Sinaloa que dice Tatiana, pues están relacionados con este proyecto. Y la diputada planteó un conjunto de cosas que nos hicieron pensar que era importante escuchar lo que tenía que decir la parte aludida. Así que está en la línea telefónica Francisco Labastida Ochoa, ex candidato a la presidencia, ex gobernador de Sinaloa, y alguien que tendrá que contarnos de qué manera se relaciona con ese proyecto de Topolobampo. Pero antes de escuchar a Labastida, déjeme recuperar lo que Tatiana Cloutier nos dijo ayer aquí sobre el tema. Partes positivas de lo que escucho en estos momentos es que tienen una coinversión, por llamarlo así, con alemanes y suizos, que son gente aparentemente responsable. No así necesariamente la contraparte, cuando hemos hablado que de los posibles socios que han aparecido aquí son dos exgobernadores que le han hecho mucho daño a Sinaloa. Y por otro lado, ambos, curiosamente... Un segundito, ¿a quién te refieres, Tatiana? A Paco Labastida y a Maloba, ¿no? ¿Son socios de este proyecto? Así es, ¿sí? Maloba y Labastida, dices, están involucrados en este proyecto. Así es, ¿no? ¿En qué términos? No sé, pero están involucrados en el proyecto, ¿no? Entonces vamos viendo por esta parte, y ambos son de los mochis. ¿A dónde voy con esto? Es que pueden y tienen influencia, y han tenido influencia histórica en el manejo del Poder Judicial en Sinaloa. El fragmento de Tatiana que recuperamos para escuchar lo que tenga que decir Francisco Labastida Ochoa. Francisco, buenos días, gracias que nos toma la llamada, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, a ti, gracias por darme la oportunidad de expresar mis puntos de vista e informar a la sociedad de esto que dijo con bastante irresponsabilidad, por llamarlo de alguna forma, la señora Tatiana Cloutier. A ver, el capital de la empresa es 100% extranjero, es 100% suizo-alemán. No participa, desde luego yo no participo, y además no tengo dinero para hacerlo, me parece absurdo, y tampoco participa, el gobernador simplemente no participa ningún mexicano. Ellos tienen el proyecto de luego aliarse con algún grupo económicamente poderoso y con quien hagan sinergia para desarrollar. Eso sí, eso por lo que toca al capital. Y con ello quiero afirmar rotunda y
totalmente. Lo que dijo es una total y absoluta mentira. Yo inclusive le diría, si ella puede aportar alguna prueba, que le pido que lo haga o a cualquiera de mi participación. Bueno, ¿qué hago? Le regalo unos lentes para que lean bien. No sé qué. Es que me da, no sé si que me dé risa o coraje, afirmaciones gratuitas tan absurdas y faltas de fundamento como las que están haciendo. ¿Hay, Francisco Labastida Ochoa, algún otro tipo de vínculo tuyo y o de Maloba en este proyecto? Dices, como inversionista, como capital cero, porque el 100% es capital suizo y alemán, pero ¿participas como consultor, como Sí, gestor, como algo? sí, A ver. sí, desde luego sí. A mí me invitaron, te lo he comentado en alguna ocasión, en el sexenio pasado, en el sexenio de Peña, a ser secretario. Decliné. Y decidí retomar lo que he hecho en 2 ocasiones, esta es la tercera, y reabrir mi despacho para dar consultoría y asesoría. Y entonces sí les doy asesoría y consultoría. Eso sí, pero hasta donde yo sé eso no tiene nada, no va nada en contra de la ley. Estoy prestando mis servicios como profesionista en una materia además creo saber, ¿Qué es la energía? que es la energía y la rama de fertilizantes. De fertilizantes, en este caso. Presidente del Consejo de Administración de Fertimex. Y ¿Fuiste? conozco el tema de fertilizantes, y el tema de la energía. Me mantengo al día, leo permanentemente. Me asombra mucho la audacia que tienen algunas gentes y la irresponsabilidad, incluyendo al exdiputado Peña, de decir cosas que no tienen ningún fundamento. Déjame ponértelo de esta manera. Es muy factible que no haya ningún proyecto que haya estado tan bien elaborado, estudiado como este. Yo me eché 45 años en el sector público. He visto proyectos de todo tipo. Fui subdirector de inversiones públicas, secretario de Energía, de Agricultura. He visto desde el punto de vista ecológico proyectos que, vamos a decir, no le prestan atención a la ecología. Verbigracia, Lázaro Cárdenas. He visto proyectos que intentan ser neutros. Verbigracia, los proyectos turísticos. Y este es el primer proyecto que dice, oye, voy no solo a no hacer daño, sino voy a corregir los problemas de contaminación que la bahía tiene. La bahía está contaminada por las descargas de aguas negras de los mochis y por las descargas de los drenes agrícolas que llevan pesticidas y restos de fertilizantes. Eso es lo que lo contamina. Y dice la empresa, en parte porque el banco que tú mencionas es el banco del gobierno alemán. Les presta crédito el 70% de la inversión, pero se los presta a tasas bajas, pero les impone obligaciones. Una de las obligaciones es que mejoren la contaminación o quiten la contaminación. Entonces se van a meter a construir unas trampas para que los drenes agrícolas no descarguen contaminantes a la bahía. Y están dispuestos a meterse a hacer una planta de tratamiento de aguas negras junto con el gobierno del estado, para que no descarguen aguas negras a la bahía. Y están dispuestos, como quieren, parte de las obligaciones que tienen que mejorar el nivel de vida de los pescadores. Entonces van a poner una planta de comercialización, de congelamiento y comercialización de camarón, para que en lugar de que le estén pagando 70 pesos por el kilo, los puedan vender a precios superiores. Lo congelan, lo mandan a Estados Unidos, a la Ciudad de México, a Guadalajara, y con eso van a ganar más del doble de lo que les están pagando ahorita. O sea, se están preocupando por todos los ambientes. E inclusive se le mandó
al Centro Mario Molina, que perdón, es una de las instituciones más serias que tenemos en el país, a que nos dijera, oye, ¿qué podemos hacer más y cómo podemos hacer mejor lo que tenemos planeado? Son 14 proyectos en total, en parte ecológicos, en parte sociales, en parte de mejoría económica de la sociedad. Por ejemplo, nos obliga también a que paguen sueldos y salarios parecidos a los que se pagan en Alemania. No veo, déjame dar un elemento adicional, es que francamente me sorprende mucho las afirmaciones y el desconocimiento tan grande que tienen y la audacia para hablar de temas del cuales no saben nada. Si no se produce el amoníaco, se transporta a menos 33 grados centígrados. Al transportarse a menos 33 grados centígrados desde Rusia o desde Ucrania o desde Trinidad y Tobago, los meten en barcos caros y que consumen mucha energía para mantenerlos a menos 33 grados centígrados. Eso eleva los costos necesariamente. Si queremos fertilizantes baratos, porque ocurre que México es uno de los países que tiene precios más altos de fertilizantes, tenemos que producirlos en México y no andar transportando el amoníaco, que es la materia prima para la urea, además de para hacerlo. Entonces, déjame decirlo de esta manera, estoy dispuesto a debatir con quien sea, con seriedad. Me temo que va a ser un debate un poco disparejo, pero no tienen la menor idea de lo que están hablando. ¿Debatir con Tatiana? Con Tatiana o con quien sea, no, es que no tienen la menor idea. Bueno, ni siquiera escriben bien el nombre de la bahía de Huira. Es con H, ¿no? Mira, ¿qué? ¿Es OH? O Huira, ¿no? Es OH, pero le pusieron N la carta que sacó. Va. Es R. Déjame decir, para tratar de explicar en dónde pueden estar las causas. Cuando la fábrica esté trabajando, va a producir amoníaco a menores precios de lo que hoy se vende. Y hay empresas que se sienten afectadas, que pueden resultar afectadas. Hay un importador que importa más de 400,000 toneladas, que se venden a cerca de 9,000 pesos la tonelada. Bueno, pues que le debe dejar una utilidad de varios cientos de millones de pesos. ¿Quién es el importador, Pues, Francisco? Elizondo. ¿Elizondo? Sí. ¿Es el principal importador de amoníaco o de fertilizante directamente? De fertilizantes, que está colocado en Topolobampo, tiene muelle, etcétera, y que su hijo anda participando en los movimientos de la Quino, etcétera. Tiene algunos problemas porque fraudió con el ingenio de Los Mochis, en fin. Lamentable, pero así es. Pero tú crees que tú estás planteando, Francisco Labastida, que el origen de la crítica al proyecto del que estamos hablando en Topolobampo está en ese interés del distribuidor o del importador de fertilizantes. ¿A eso vas? Importador y distribuidor. ¿A eso vas? Sí. Pero además con otra. Las fábricas no le venden a los agricultores directamente, le venden a los distribuidores. Entonces, lo lógico sería que buscaran una forma de entenderse. Claro, ahorita no es tiempo. La fábrica ni siquiera ha iniciado la construcción ha hecho cosas de obra civil, pero nada de metalmecánica. Y lo único que digo, a ver, ¿de dónde van a sacar los recursos para moverse? Llevaron inclusive estos hombres para mostrarles la realidad a un grupo de líderes de las comunidades pesqueras y indígenas, cerca de 20, a que vieran sus plantas. Y regresaron convencidos de que pues un poco los habían engañado. Y probablemente ocurra lo mismo con la señora Cloutier. No está enterada, no tiene por qué saber del asunto, pero tampoco tiene por qué creerse todo lo que le dicen.
Ahora, tú dices, Francisco Labastida, sí participo en este proyecto como consultor, como especialista en la materia, y dijiste una cosa que déjame retomar el hilo importante. Dijiste, el capital del proyecto de Topolobampo para esta planta de fertilizantes en Sinaloa es 100% suizo, alemán, pero dijiste, están también interesados en algún punto de aliarse o asociarse con algún grupo poderoso económicamente hablando en México para desarrollar el proyecto. Cuéntanos más de esto, si es que hay alguien ya con nombre y apellido. A ver, entró al principio del proyecto un inversionista que luego se retiró porque, digamos, no es su campo, no es su materia, no está metido en el sector y decidió que no era su negocio y que no quería preocuparse más por las razones que se quieran, que son totalmente personales. ¿Se puede saber quién es? Prefiero, no hay nada oculto ni individuo en ello. Simplemente un agente de Sinaloa y empezó a meter y luego dijo, oye, yo de este negocio pues no es mi negocio. Uh-huh. Es un empresario fuerte, pero no es mi negocio, prefiero no seguir en ello. Van a buscar gente del ramo de la petroquímica y de los fertilizantes con quienes asociarse, empresas dedicadas a ello. Déjame comentarte algo adicional. En el momento en que la planta produzca, va a establecer un círculo de beneficio para la industria de fertilizantes que está en este momento en el país trabajando con dificultades. Es decir, la planta de Lázaro Cárdenas está importando amoníaco. Y está importando amoníaco, obviamente, a precios muy altos. ¿Por qué razón? Por las razones de los costos, del alto costo del transporte. En la medida en que se abastezca todo el Pacífico Norte con esta planta y con las etapas sucesivas, bueno, van a entrar la planta de Lázaro Cárdenas a competir en condiciones mejores de lo que hoy lo está haciendo. Segundo, todo lo que es el Golfo de México, si se logra arreglar este asunto del gas, porque la planta de agronitrogenados, uno de los problemas que tiene es que no tiene gas. Entonces, pues si quieres hacer tortillas necesitas maicito y nixtamal, y no lo tiene. Entonces, te lo comento porque leí que era muy buen negocio. Yo no veo cómo va a ser un buen negocio hacer una planta donde no hay materia prima. ¿Quién dijo que era buen negocio? ¿Agronitrogenados? No. Fertilidad. Las declaraciones que hizo el exdirector de Pemex. ¿Qué dijo Francisco Labastida? Lozoya. Sí. ¿Qué dijo? Sí. Que era buen negocio, que por eso lo habían comprado. Ya. Y tú dices, No, por favor. A ver, tú que sabes de fertilizantes, aprovechemos el viaje y entremos también en esta materia. Agronitrogenados está ahora bajo investigación judicial, la compraventa y Fertinal también. En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué dices de estos dos asuntos en donde Pemex adquirió ambas cosas? ¿Qué piensas? Qué bueno que los están investigando, Carmen. A ver, ¿qué sabes? A ver, yo los informes que tengo, documentos que me han permitido ver, es que los avalúos eran muy inferiores al precio que pagaron. Los avalúos. Sí. ¿Tú conociste los avalúos directamente? Me enseñaron un avalúo de la planta de agronitrogenados varias veces inferior al precio que pagaron. ¿Te acuerdas el dato preciso? Es que es como dramático. A ver, vamos al drama. El que yo vi, 19.5. ¿Qué, millones de dólares? Sí. No. ¿Sí? 19.5 y lo vendieron en 621 millones de dólares. 275. En El resto 275. fue lo que le metieron para repararlo. Ah, ok. Eso fue después. Le agregaron. Entonces tienes un avalúo de 19.5 y lo vendieron en 275. ¿Cómo crees, Francisco Labastida Ochoa? No me gustaría creerlo y mucho menos que hubiera ocurrido.
¿Recuerdas, Francisco, quién hizo ese avalúo de 19.5 millones de dólares? Prefiero no decirlo, pero es una firma seria. ¿De estas Pricewater y de estas grandotas? No. ¿No? Mexicana. Ajá. Es una firma seria. Es Pero una puede firma ser, seria. mira, los avalúos te pueden dar diferentes números, pero el margen de error no te da para tanto. No, bueno, a ver. 13 veces la diferencia no te da para tanto. Según tu punto de vista, ¿qué ocurrió? Pues mira, me atrevo a suponer que esa diferencia de precio se repartió entre varias gentes. Y lo que le corresponde al sistema judicial es investigar entre quienes se repartió. ¿Hablas específicamente de agronitrogenados? Hablo específicamente de agronitrogenados y algo ocurrido o similar ocurrió con el caso de las Lázaro Cárdenas. ¿Lázaro Cárdenas es Fertinal? Sí. Fertinal, ¿tuviste acceso a los avalúos? No, en ese caso no. ¿Pero piensas que ocurrió algo parecido? Bueno, yo los datos que tengo de la empresa y ¿cómo te lo explicaré? Tómate tu tiempo las porque... empresas se pagan por los fierros que tienen, la tierra que tienen, los activos que tienen o por un múltiplo de utilidades. Uh-huh. Yo, perdóname que lo diga, le entiendo más o menos a esto, no me dan los números. O sea, si tú multiplicas las utilidades o el valor de los fierros y además la deuda que tenía Fertinal, no me dan. No te dan los números. No, pero no soy autoridad, ni tengo la responsabilidad de hacerlo, pero qué bueno que lo están investigando. Estuvo aquí esta semana en este estudio Francisco Labastida, el que fue director y accionista de Fertinal, precisamente Máximo Covarrubias, una larga entrevista con él, y él, bueno, hacía sus números diciendo que era todo en orden, que hubo avalúos correctos, en fin, en la defensa de la compraventa, habló de activos, habló de pasivos, y queda esta discusión acerca de los dividendos, que es parte de lo que en el caso Fertinal toma más importancia, porque, como tú sabes, y lo hemos aquí comentado ampliamente, hay una denuncia, una investigación en Estados Unidos, en donde alguien afirma que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, habría recibido un soborno y que eso se habría gestionado a partir de un fideicomiso, que es un fideicomiso que se creó en Fertinal, precisamente para gestionar los créditos de Ricardo Salinas Pliego, de Banca Azteca, y ahí hay un conjunto de cosas. Dime una cuestión, Francisco, en tu conocimiento de fertilizantes y del ámbito financiero y de estas estructuras que son en algún momento estatales, luego son privadas, luego son recuperadas, en fin, hay una historia en el caso Fertinal que viene del Fobaproa. Dime tu diagnóstico, tu historia, la historia que México tendría que estar revisando sobre este caso Fertinal. A ver, la industria de fertilizantes de México de repente se encontró con precios muy altos de la materia prima del gas y se tomó la política de fijar el precio del gas, el precio producido, el precio del gas producido en México igual al referente internacional, que es el Henry Hub. Esos precios anduvieron por cerca de $12, el millar de pies cúbicos o millón de BTUs. A ver, hoy anda por $2 y fracción, solo para poner una comparación. O sea, vale el 20% de lo que costaba en ese entonces. En ese momento, en momentos de una crisis financiera terrible, derivado de los gastos extraordinarios y un gran déficit fiscal del gobierno de López Portillo, el gobierno de López Portillo llegó a tener un déficit fiscal del 16% del PIB. Uf. Una cifra brutal, imposible de manejar. Entonces tomó una estrategia
de arreglo de la economía del país, en donde se optaron por la venta de empresas del sector público, entre ellas parte de las empresas que estaban en el sector industrial. Yo fui secretario de Minas e Industria Paraestatal, entonces nosotros decidíamos qué se podía vender y se encargaba la Secretaría de Hacienda de venderlos. Razón, bueno, necesidad de dinero. México llegó a pagar el 20% de tasa de interés en dólares, Carmen. No, tremendo. Tremendo, entonces. 20% de interés en dólares. 20% de tasa de interés en dólares. No había manera. Entonces, necesitamos salir de la crisis en la cual estaba metida la economía mexicana después de la expropiación de la banca y de un déficit exorbitante que en parte estuvo provocado por la subida en las tasas de interés, pero en parte por gastos que excedieron los ingresos. Una de las cosas buenas, por ejemplo, que está haciendo este gobierno es la política de no tener déficit. Te remontas, Francisco Labastida, a ese contexto general de la economía, dramático sin duda, y lo haces a partir de la pregunta que te hice, que es específicamente el caso Fertinal. En ese contexto es que se decide hacer ¿qué con Fertinal? Se vende Fertinal, se vende agronitrogenado, se vende toda una serie de plantas, entre otras cosas porque un precio tan alto del fertilizante era muy difícil que fueran viables los negocios cuando tenías importaciones de fertilizante de Rusia y de Ucrania a precios más bajos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le ponen el precio que ellos quieren, no el precio del Henry Hub, y en consecuencia sacan fertilizantes más baratos. Ahorita tenemos la ventaja de que el costo del gas es sumamente bajo y va a seguir por muchos años. Eso se debe al fracking que está haciendo Estados Unidos, que le permite producir cantidades monumentales de gas y que lo ha puesto en el primer lugar de producción de petróleo en el mundo. Produce más que Rusia, que Arabia Saudita, es el primer productor de petróleo del mundo. Ya que está, bueno, vamos a pasar de un tema a otro porque vas enlazando los asuntos y me das pie para preguntarte cosas de coyuntura y de noticia inmediata. No te puedo no preguntar de tu opinión sobre el tema del fracking porque ahora estamos frente a proyectos de esta naturaleza que están siendo cancelados por el gobierno de Andrés Manuel, que dijo cero fracking. La postura del gobierno de México es categórica respecto a la práctica del fracking, independientemente de que hubiera ya algunas inversiones desarrolladas en la materia. Primer asunto en el tema del fracking, y bueno, ya de la mano de la cuestión, pues está lo que está ocurriendo con Canadá y lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. De estos dos ángulos, ¿qué me dices? Bueno, que el haber suspendido la construcción o la puesta en operación del gasoducto que viene desde Estados Unidos, desde Texas, nos va a impedir tener gas en México para la generación de electricidad y para los fertilizantes también. Tiene un enorme costo nacional y bueno, yo creo que es muy difícil que ganen el pleito. Yo no soy abogado, soy economista, pero es muy difícil que ganen un pleito en donde un documento firmado con obligaciones contractuales se dice, pues ya no vale. Bueno, tienen que ir desde luego a cortes internacionales, pero la costumbre es que para que te surtan, por ejemplo, para que hagan una obra de gas, lo que se acostumbra es que haces un contrato se llama take or pay, o sea, te mandan, contratas X cantidad de transporte de gas y lo tienes que pagar. ¿Oíste lo que dijo el presidente sobre el tema canadiense ayer? Sí. ¿Quieres que lo recuperemos? Déjame recuperar un segundo porque... Lo vi en la prensa. Ya, déjame recuperar un segundo porque estás diciendo una cosa importante sobre el asunto, bueno, muy importante sobre el asunto. Déjame recuperar esto y regreso contigo. Un segundo. Dijimos, es cosa de recordar, las
anteriores conferencias de que íbamos a buscar el acuerdo para que las empresas ayudaran y que no se tuviese que pagar tanto, porque si esos contratos se aplican tal cual, pues se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad, se arruinaría la comisión, que de por sí la entregaron muy disminuida, muy mal económicamente, saqueada prácticamente. Entonces, ahora se inició un proceso que tiene como propósito principal el que haya un diálogo con las empresas. En este caso, esta empresa canadiense, y se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema. Bueno, aquí se refería Francisco Labastida, el presidente, a lo que se decidió respecto a Yenova TC Energía, TransCanadá se llamaba antes, por este ducto marino sur de Texas-Tuxpan. Por un lado, ahora también hay noticia de que se está planteando la nulidad de algunas cláusulas en el contrato de transportación en el caso de la empresa Carso para el norte del país. Son 2 capítulos recientes en donde el gobierno mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad, está modificando condiciones contractuales relacionadas con el ducto marino sur de Tuxpan, de Texas-Tuxpan, y con el de Carso, que es el de gasoducto norte. En ese punto estamos, Francisco, ¿qué piensas? Mira, me cuesta, como te diría, algo de trabajo expresarlo, pero ahí va. Los costos, primero, es muy difícil que haya una negociación, dicho con todo respeto para lo que dijo el señor presidente. Déjame decirte por qué. Porque eso tiene que ir a tribunales internacionales. Las empresas fijaron su posición, sí. Vino inclusive una queja del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera. Eso se decide en juzgados internacionales y ya verán lo que deciden los juzgados. Los abogados que yo conozco dicen que es muy difícil ganar ese pleito. ¿Son juicios o son condiciones arbitrales? Arbitrales. Tiene el mismo efecto. ¿En el marco del TLC? En el marco de un contrato internacional que es norma, que tú contratas una X capacidad de transporte, pudo haber estado mal calculada la capacidad del transporte, pero desde luego es eso. Ahora, déjame hacerte una comparación. El precio del gas es el energético más barato que existe en este momento, y los costos indirectos de que no funcionen las plantas, porque estamos corriendo el riesgo de que no haya suficiente electricidad, bueno, ese es un costo muy alto, y el costo y el impacto que tiene sobre la inversión extranjera también es un costo muy alto. Este momento que se vive respecto a las inversiones ya desarrolladas, ya pactadas contractualmente, que se va a tribunales en temas como el del gas, bueno, supongo, doy por sentado que van a retrasar los propios proyectos para efectos de lo que va a ocurrir con la economía y con las cadenas productivas que requieren del gas en cuestión. ¿Qué pronóstico haces? Mira, hay, si la memoria no me falla, cerca de 8 ductos que están detenidos. Eso quiere decir que nos estamos impidiendo de tener un energético barato en México como es el gas. Ese es el impulso más fuerte que puedas tener, es el costo más importante para una industria, el costo del gas. Entonces me parece que va en contra del crecimiento industrial del país
y la competitividad. En consecuencia, en contra de la generación de empleos. ¿Por qué están parados estos ductos? Se modificó en el 2016 la Constitución y se le metió un artículo, el artículo 2, en donde establece la obligación de hacer consultas a los pueblos indígenas. Bueno, eso puede parar una gran cantidad de proyectos, porque México, como tú sabes, tenía cerca de 15 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. Y hay pueblos indígenas por todos lugares, pueblos originarios o indígenas, como les quieran llamar. Esto está dando lugar a la defensa de algunos intereses legítimos, pero también está dando lugar a que de repente salga algún abogado o alguna gente a decir, oye, yo te dejo pasar por aquí, pero te caes con tanto dinero. Y eso, conforme a la legislación de muchos países, es imposible que las empresas lo hagan. Porque las legislaciones anticorrupción en varios países, Canadá entre ellos, son muy severas. También en Alemania. Por ejemplo, una de las obligaciones que tiene esta planta es que no puede pedir una quita de impuestos. Ya ves que llegó las plantas coreanas, Kia, y pidieron quita de impuestos en todo. Estas no pueden pedir. ¿Por qué? Porque el banco les pide que no, por no decir que les obliga, a que no pidan quita de impuestos. Uh-huh. En este caso, Francisco Labastida, hablando de los gasoductos, estos de los cuales hay que recordar, ya Andrés Manuel López Obrador en su momento habló de ellos, te acordarás que los calificó de leoninos, contratos leoninos, y una parte, si yo no me equivoco, Francisco, una parte de lo que López Obrador dijo en su momento sobre estos contratos leoninos que ahora están, bueno, pues pretendiendo ser modificados vía los procedimientos arbitrales, quieren modificar cláusulas, el gobierno mexicano quiere modificar cláusulas que considera desventajosas para México a partir de los procesos arbitrales. Veremos en qué termina. Ya van 2 casos que acabamos de mencionar. Pero decía López Obrador en su momento algo como lo siguiente. Son contratos leoninos porque aunque no se construya el gasoducto, por la razón que sea, se le sigue pagando a los inversionistas del asunto. Y eso sonaba fatal y eso daba una idea de que efectivamente eran contratos muy ventajosos y si no hacía nada porque había algún tipo de complicación de alguna naturaleza para construir lo que se habían comprometido construir, pues ellos seguían recibiendo dinero por la inversión. Lo digo muy gruesa, muy gruesa, pero esa era parte de la discusión y lo que López Obrador puso a la mesa. Ahora está actuando en consecuencia de lo que dijo en aquel momento y está procediendo a intentar modificar las cláusulas que le parecen desventajosas. Uh-huh. Así es. Yo me haría la pregunta. Pero te pregunto sobre si efectivamente este tipo de circunstancias donde la inversión, el Estado mexicano sigue pagando lo correspondiente a la construcción del gasoducto. Supongamos que el gasoducto no se puede construir porque hay una comunidad que no está de acuerdo que se construya y entonces hay algún tipo de plantón o acción social que impide el desarrollo. Así sea largo este proceso, ¿siguen los inversionistas recibiendo recursos del Estado? ¿Así funciona? Sí, mira, ¿sí? Las reglas es que digamos, el culpable de que eso no haya ocurrido es el que lo tiene que pagar. Si la empresa sufre un retraso en el proceso de construcción, la empresa lo paga, o sea, no cobra. Uh-huh. Si la empresa dice, oye, yo cumplí cabalmente con todo lo que me pidieron y hay un problema de causa mayor, o sea, un ducto de 600 kilómetros que al pasar 8 kilómetros por el estado de Hidalgo en un pueblo, le dijeron, oye, cállate con tanto dinero, y si no, no pasas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno o de la empresa? Tú dime, Francisco Labastida. Pues del gobierno. ¿Arreglar el asunto social, por ejemplo?
Por supuesto, así como lo hicieron en Morelos, no hubo una consulta a mano alzada por la inoperatividad de una planta de energía eléctrica de la CFE porque no la dejaban funcionar. No se llevó una consulta y entonces le hicieron funcionar, porque ahí no solo era el gasoducto, sino que la planta estaba construida, no podía operar. Por causas, además, en mi opinión, tuvo razón el presidente López Obrador de decir, oye, esto tiene que funcionar. Pero aquí el tema, Francisco Labastida, es que hay proyectos que están sin desarrollarse desde hace ¿cuánto? Pero significa sin desarrollarse, sin construirse, ponerse en operación por un problema de causa de fuerza mayor. Pero a ver, por ejemplo, ¿tienes en mente algún caso específico que ilustre lo que dices? Sí, como no, el que te mencionaba de Hidalgo, que pasa, o el de al pasar por Sonora, se hizo la consulta indígena, 7 comunidades estuvieron de acuerdo y una no, y pedí alguna cantidad de dinero por arreglarlo. A ver, es que perdón, no hay que pecar de ingenuidad. ¿Por qué? Eso da lugar, la forma en la cual metieron a la Constitución los artículos, que podía haber estado una ley secundaria, dio lugar a excesos, digamos, para recibir beneficios individuos. En este caso, en estos proyectos. Sí. Es decir, si se da esta condición en la Constitución y puede haber un problema social real, una inconformidad verdadera que tendría que resolver, tú dices, el gobierno y atender a la comunidad. Carmen. Está viendo. Está viendo. Pues sí. Es decir, ve la prensa de hoy y qué dice de los problemas que tienen los campesinos de Guerrero porque no les han hecho llegar los fertilizantes. No, pues bloquearon la carretera Tixla. Porque no hay suficientes fertilizantes. No hay fertilizante, pues sí. Y no hay fertilizante porque no hay gas. Y no hay fertilizante porque no hay gas. Y no hay gas porque los proyectos no caminan, porque hay contratos que ahora se van a revisar. Así es, pero porque por causas sociales han impedido que las cosas funcionen. Los proyectos están terminados en 98%. 98%. Falta 2% para construirse. Y el proyecto marino ya se ha terminado en 100%. Creo que le faltan algunas bombas, pero está prácticamente... ¿Te refieres al de Texas Tuxpan? Al de Texas Tuxpan. ¿Está en 98% ya? Yo creo que 98%, quizás le hacen falta. Pero fíjate, ¿qué punto? Si está en 98% el proyecto ya, el ducto marino sur de Texas Tuxpan, de TransCanadá o de Yenova, y entras en un proceso como el que ya entraron, que es que el gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad dice, alto, vamos a revisar el contrato y vamos a una figura arbitral para que resuelva las cláusulas que no nos gustan, ¿qué puede ocurrir en el camino? Ya no puede no terminar ese proyecto, es 98%. Puede incluso estando terminado, no echarlo a volar, que no camine. ¿Puede suceder eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Y qué haces con la inversión que ya hicieron? Bueno, pues si están en discusión las cláusulas fundamentales, se puede retrasar. Y ese gasoducto le iba a dar a México cerca del 30% del gas. Pongamos ¿le iba? El contexto de la producción nacional. Francisco, dijiste, ¿le iba? ¿Ya lo das por perdido? Bueno, no. Bueno, es que hablaste en pasado, ¿estás de acuerdo? Bueno, le iba en tanto no funcione. Bueno, entonces es el 30% del suministro de gas natural a México. A México. Traído de Texas. A ver, la producción de gas era como de 7.500 millones de pies cúbicos y bajó a 4.500. O sea, cayó la producción de gas terriblemente. Cerca del 80% del gas, 75%, lo estamos importando a Estados Unidos. 75. Es una cantidad terrible.
¿Y qué debería ocurrir, Francisco Labastida? Déjame plantearte ese asunto. Te llevo al territorio del deber ser, de lo que, pues en un contexto como este, según tu punto de vista, debería estar ocurriendo en México. A ver, yo intentaría que se produjera más gas en México. Y eso se relaciona con el fracking. Déjame decírtelo de esta manera. Cuando se inició la tecnología del fracking, hace 20 y tantos años, hubo errores y problemas, que son ciertos, pero que se superaron. Hoy Estados Unidos perfora decenas de miles de pozos al año y no tiene ningún problema. Y eso es lo que le permite elevar la producción de petróleo y de gas. A ver, el fracking, la palabra fracking está cargada de una idea negativa muy fuerte, por lo menos en México. Se piensa en el medio ambiente, se piensa en que puede generar incluso problemas tectónicos, en fin, de todo lo que se ha dicho del fracking. ¿Qué dices tú? ¿No hay rangos de riesgo importante en la práctica del fracking? No. El presidente de México dice, ni discutan, no va a haber fracking en México, lo dijo así de categórico. Y tiene la facultad para decidirlo. Y ya lo decidió. Pero yo no creo que sea una buena decisión. Yo en lo personal. México es la quinta potencia en términos de place de gas shale en el mundo. O sea, podemos abastecer toda la demanda nacional con la producción de gas en los plays que existen. Tú dices, Francisco, hubo sí problemas de fracking cuando se empezó a hacer este tipo. Veintitantos años. ¿Qué tipo de problemas hubo y dices que ya se resolvieron? ¿Por qué no nos dices qué había y que ya no hay según tu análisis? Con todo gusto. Le metieron excesiva presión el fracking es la ruptura de bolsas de gas para conectarlas y sacar gas y petróleo. Bueno, para eso le meten unas bombas, unos compresores que le inyectan agua y que lo fractura, y que luego sale el gas y el petróleo. Al principio le metieron excesiva presión y rompieron las bolsas de gas y de petróleo y provocaron, digamos, que se contaminaran inclusive yacimientos de agua. A eso corresponden las imágenes de una llave que se abría y que salía agua junto con gas. Eso ocurrió hace 25 años. Pero pues, obviamente las empresas aprendieron y eso lo superaron. Digo, perforan decenas de miles de pozos al año. Y no pasa nada, ¿Y el agua? No pasa nada, perdón. A ver, ¿y el agua que se utiliza y entonces utilizas el agua para otras cosas que deberían estar para otras cosas? ¿Se utiliza agua en cantidades descomunales, dicen los críticos del fracking? No, no es cierto. ¿Qué se usa de agua entonces? Sí, se usa agua, pero se usa, digamos, se lo voy a poner en la región más desértica del país, Coahuila. Se utilizaría el 2%, una cosa así, del agua que se utiliza en la agricultura. Uh-huh. ¿Agua de dónde? Agua... Obviamente captada vía pozos o lo que tú quieras. Uh-huh. Tú dices entonces, es mala idea que México explote. Perdóname que te lo diga así. Hay bastantes resoluciones tomadas con insuficiente o vieja información. Esta es una industria dinámica. La industria de hidrocarburos es una de las industrias más dinámicas y más de punta tecnológica en el mundo. A ver, ¿qué? Está al igual que conquista espacial, está al igual que electrónica, etcétera, etcétera. Es de lo más avanzado, de las ramas industriales más avanzadas en el mundo. Digamos que, si te entiendo bien, estás planteando que el diagnóstico que tiene el presidente López Obrador es un diagnóstico con información de hace 25 años. Sí. ¿Ese es el tema? Sí. ¿Y dónde consigue la de hoy? ¿Dónde qué? ¿Dónde está la información de hoy en México discutiéndose? Está en Estados Unidos. Digo, no está tan lejos, Estados Unidos.
Y Texas tampoco está tan lejos. Y está en revistas especializadas. Si te diera a escoger, Francisco Labastida, entre invertir entre una refinería y el fracking, con el dinero de México. A ver, yo te diría producción de petróleo. Yo creo que hay una forma que avanzaron y que me parece muy acertada. Se basa, en una reforma jurídica que yo hice, yo coordiné hace 10 años, en donde se permite que haya contratos de servicios múltiples, en donde Pemex no invierte, o sea, conserva la propiedad del yacimiento. Pemex no invierte, no mete lo que llaman el CAPEX, no invierte ni en el capital ni en la operación. Y le pagan al inversionista en función de lo que produzca. No produce petróleo, mala tarde para el inversionista, no recupera nada. Produce petróleo, le pagan X cantidad de dólares, que es usualmente del orden del 10 o 15% del precio que tiene en este momento el petróleo. Y el 90 y tantos por ciento, o 85%, lo recibe Pemex y el gobierno federal. Y no corre ningún riesgo. Ni se mete en dificultades por hacerlo, ni de tipo financiero, ni de ningún tipo. Pues Francisco Labastida Ochoa, hemos hablado de varios temas y fuimos pasando de Topolobampo, de Fertinal, de el fracking y todo este panorama de cosas. Déjame regresar para cerrar esta charla al punto de origen de la conversación y dejamos abierta la idea que tú dejaste. Bueno, tú dices, yo estoy dispuesto a debatir, regreso a Sinaloa, regreso al proyecto del cual eres consultor, has dicho, no soy socio, no tengo capital ahí, es capital 100% alemán y suizo, el de la planta de fertilizantes que planea hacer con el capital alemán. Mi mujer y yo seguimos trabajando y no me da ninguna pena decirlo. No, pues ¿por qué te va a dar pena trabajar? No, por supuesto que no. No, bueno, aquí el tema es si trabajabas en este proyecto como socio, que se puede trabajar de eso, no, o como consultor. Es absurdo. Bueno, sí. Dejas abierta la propuesta de que si Tatiana Cloutier, que lanzó este señalamiento que ayer aquí tuvimos, acepta un debate contigo, lo hacemos en este espacio, ¿te parece? Y que le pido, déjame pedir algo. Venga. Que me dé alguna prueba, que exhiba alguna prueba. Bueno, te invitamos y hablemos de este proyecto, que es un proyecto, bueno, a ver, yo dije que el dato que nos dieron es de un proyecto de cerca de 5 mil millones de dólares para los próximos años y ¿sí? Una planta de fertilizante que produciría, si me das el dato, ¿qué porcentaje del fertilizante en México? Mira, produciría una cantidad importante del orden del 30-35% de los fertilizantes. Hoy estamos importando casi todo porque las plantas de Pemex no trabajan porque no tienen gas. Entonces, las plantas de Pemex se podrían dedicar a atender todo lo que es el Pacífico y el centro del país, y esta atendería todo lo que es el Pacífico Norte. Ellas atenderían Golfo y centro del país. Tienen capacidad suficiente, pero no pueden funcionar, en parte por las malas condiciones, digamos, de la herramental que tienen. Ya la planta de agronitrogenados está muy avanzada, según tengo entendido, no la he visitado, pero tengo entendido que está muy avanzada y casi a punto de producir. Bueno, necesita materia prima. De agronitrogenados de este proyecto, porque la palabra, como está otro agronitrogenados, estamos hablando del proyecto de Topolobampo, obviamente. El proyecto de Topolobampo permitiría que Topolobampo atendiera a toda la región del Pacífico Norte, y que la planta de Lázaro Cárdenas atendiera también parte del Pacífico. Todo esto que te había atendido.
Pues hablemos de ello, Francisco Labastida, correremos la invitación a Tatiana y ya veremos si tenemos aquí un encuentro entre los dos para hablar de ese proyecto y demás cosas. Gracias por tomarme la llamada. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, gracias a Francisco Labastida, el ex candidato presidencial, ex gobernador de Sinaloa y experto en temas de energía y fertilizantes, con este tema del que hemos hablado a lo largo de esta semana.